Más este encuentro. Antes de presentar a los tres periodistas que nos acompañan hoy, quisiera hacer un marco de introducción de por qué una organización social como Oxfam se sienta a hablar sobre captura política y periodismo. En Oxfam llevamos alrededor de 4 años queriéndonos relacionar con los medios de comunicación de una manera distinta. No es nuevo, ya lo hemos dicho aquí, que los medios de comunicación están en plena evolución. Nosotros en las organizaciones sociales también. No solamente somos fuente de información para los periodistas en zonas remotas donde no hay ojos, donde no existen corresponsalías. Somos también fuente de información sobre temas en concreto, expertos en temas de desigualdad y de pobreza. También estamos evolucionando, nos queremos acercar a los periodistas de una nueva manera para colaborar. Hemos organizado mesas de debate en las que se analiza el oficio del periodismo y hemos creado este espacio precisamente porque queremos hablar con 3 grandes del periodismo sobre cómo la desigualdad y la captura política está minando el ejercicio libre del periodismo. Vamos a intentar responder a esa pregunta hoy. Vamos también a hablar sobre cómo estamos cubriendo al poder, a las grandes fortunas, a los poderosos, no solamente en España, sino también en América Latina. Por eso tenemos a 2 periodistas mexicanos con nosotros. Hoy nos acompañan Salvador Faustro, es el editor de la revista Domingo, del diario El Universal. También es un periodista de investigación. Tenemos a Virginia Pérez Alonso, que es la adjunta de la dirección del diario El Mundo, fue subdirectora del grupo 20 Minutos. Y Diego Sorno es un periodista de investigación, gran reportero que ha cubierto temas muy duros, con muchísima valentía, temas sobre narcotráfico, sobre violencia, sobre corrupción y en concreto sobre lo que nos va a hablar hoy, ha hecho un perfil político sobre Slim. De esto hablaremos más adelante. La metodología de la mesa es bastante sencilla. Lanzaremos una pregunta que será una pregunta faro para cada uno de ellos. A partir de allí haremos un debate breve y daremos la palabra al público. Queremos que haya un debate rico e interesante entre todos vosotros y los 3 periodistas, así que dejaremos tiempo suficiente para que preguntéis. O sea, prepararos vuestras preguntas y luego los 3 periodistas estarán en el Congreso para que podáis ampliar y profundizar en las temáticas. Vamos a empezar con Diego. Diego, como comentaba, estuviste 8 años investigando a Slim, el 4.º hombre más rico del mundo, el hombre más rico de América Latina, de México por supuesto. Una investigación a profundidad, exhaustiva, con más de 100 entrevistas, un trabajo documental muy exhaustivo. Me gustaría que nos explicaras y que desarrollaras un poco la tesis que tienes detrás del libro sobre cómo un personaje como él logra amasar tal fortuna. La logra amasar porque tiene un sistema político que lo ha arropado, un sistema político no solamente mexicano, sino en América Latina. Sí, ¿qué tal? Pues hola, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en Huesca. Efectivamente, en mi caso, yo he sido un reportero que principalmente ha cubierto temas sociales, temas relacionados con los conflictos que hay en México y en algunos países de América Latina. Y en 2007 yo había hecho una serie de coberturas muy intensas por algunos de los estados más pobres de México, por Chiapas, por Oaxaca y por Guerrero, y me había tocado ver literalmente pueblos sumidos en el hambre. El hambre es algo que existe en México, que mata a personas todavía, junto con la tuberculosis y con muchas otras enfermedades que realmente están erradicadas en otros países del mundo. Y recuerdo perfecto que había regresado ya a la Ciudad de México después de haber hecho estas coberturas y se da la noticia de que por primera vez un mexicano alcanza el primer lugar de la lista de Forbes, que es en este caso Carlos Slim. Entonces yo sentía mucho coraje, sentía la desigualdad, digamos, aquí en la entraña, después de haber registrado todas estas imágenes, todas estas experiencias, sentía muy indignado con lo que representaba este hecho. Y bueno, pero obviamente con la pura indignación no se puede hacer una investigación periodística, sino que uno tiene que empezar a trabajar. La idea que había en ese momento de la fortuna de Carlos Slim, y todavía existe en México, es muy popular, espero que mi libro ayude a cambiarla, a contrastarla.
o ampliar la mirada, es que él es un prestanombres de un expresidente muy poderoso todavía hoy en día de México, que se llama Carlos Salinas de Gortari. La gente piensa que el DIM solo administra los negocios de este expresidente. Esa fue, digamos, la premisa con la que yo empecé mi trabajo de investigación. Me pareció una premisa muy importante porque justo a mí, que digamos el tema financiero en sí no era el tema que me interesaba, sino más bien precisamente el tema de esta mesa, sino la captura política, la manera en la que los empresarios se vuelven actores del sistema político, aunque no estén siendo escrutinados públicamente, ni digamos pasen por un proceso democrático como pasan cualquier otros actores. Me pareció lo fundamental. Lo que fui descubriendo en este trabajo de investigación es que Slim había construido de una manera muy disciplinada, prácticamente desde su juventud y aprovechando los contactos que había hecho ya su padre, un empresario libanés próspero que había llegado a México, con el sistema político, ¿no? Con presidentes que digamos a los cuales les tocó todavía un régimen priista, que es el partido que gobernó México durante el siglo pasado, la mayor parte del siglo pasado, el partido único, que ahora ha vuelto en un escenario donde hay aparente competencia electoral o una mayor diversidad de partidos por lo menos. Y la familia Slim ya tenía una serie de contactos con el establishment, con el régimen. Sin embargo, es la relación que tiene el propio Slim con un presidente de los años 80, al que le toca implementar en México, digamos, las políticas con lo que fue el Consenso Washington, que es la liberalización de las economías nacionalistas para que se empiecen a generar nuevos mercados, lo que le va permitiendo estar cerca del momento en el que se van abriendo la privatización de diversas empresas. Entonces, el DIM, en el año 90, se convierte en el beneficiario de la privatización del mercado de telecomunicaciones en México, de Telmex, de la telefonía. Y además se vuelve el beneficiario único durante 6 años que legalmente se le da este monopolio. Entonces, en esos 6 años él tiene como consumidores rehenes legalmente a todos los usuarios de telefonía en México. Sin embargo, lo que descubro un poco en la investigación y que, digamos, me hace ampliar la mirada y el papel o la habilidad que tiene el DIM para penetrar el sistema político y controlarlo, es que son los siguientes presidentes, no Carlos Salinas de Gortari, sino Ernesto Zedillo, y además incluso el presidente que llega en el año 2000, en un momento en el que México empieza su vida con la alternancia partidista, los que le preservan este monopolio y lo que va permitiendo que él acumule esta gran cantidad de riqueza, ya que tiene pues un mercado cautivo de millones de consumidores en México que le dan una serie de ingresos que le permiten hacer su expansión a Latinoamérica. Entonces él logra cooptar a los presidentes siguientes, a Ernesto Zedillo, que ya sin un decreto legal le permite mantener de facto su monopolio. Incluso el presidente de la alternancia, Vicente Fox, es financiado en las campañas por Carlos Slim, y el secretario de Comunicación y Transportes, la instancia, digamos, que debería regular eso, ahora ya hay una nueva instancia, pero en aquel entonces la dependencia que se encargaba de eso, es un empleado de Carlos Slim, es un empleado directo, es nombrado secretario de Comunicación y Transportes. Entonces, ya voy abriendo el panorama y me doy cuenta que no es tan simple, no es solo que un empresario tenga a un político detrás, es más bien un empresario que usó su habilidad y sus relaciones políticas para poder preservar monopolios, para preservar privilegios y para poder entrar a otros mercados. En España, uno de sus principales aliados ha sido el expresidente Felipe González, que es alguien, un consejero de Carlos Slim, alguien que le ha ayudado a Slim a abrir inversiones en Latinoamérica. Concretamente, yo puedo
asegurar que en Panamá por lo menos le permitió entrar, y seguramente en otros países, y seguramente en todas estas inversiones que ha hecho, bueno, hasta los últimos días Slim, Felipe González está detrás, ¿no? A mí me parecía muy sorprendente eso, que alguien, digamos, un presidente socialista de izquierda, estuviera tan bien relacionado con el mayor representante del capitalismo latinoamericano que existe hoy en día. Y el capitalismo latinoamericano es una cosa que nos falta estudiar más y falta desarrollar, pero me parece que es un capitalismo esencialmente marcado por sus relaciones políticas, por la manera en la que estos empresarios, desde los años 80 hacia acá, han estado creciendo junto con los regímenes que están. Entonces el libro finalmente trata de mostrar esta relación que tiene Carlos Slim con una serie de actores que van más allá de un solo presidente. A mí me parecía interesante problematizar un poco la percepción del personaje. Por supuesto que él es un hombre con una habilidad para los números impresionante, a mí me consta, yo he estado con él y lo he entrevistado, y tiene una relación con los números fuera de serie, es un empresario muy austero a la hora de administrar sus negocios. O sea, él tiene cualidades indudables, pero sin el factor político sería imposible entender su riqueza tan desmesurada en un país donde hay una persona que tiene como él o llegó a tener el año pasado 72 mil millones de dólares, y hay 52 millones de personas que no tienen ni $2 por día, ¿no? Que no saben si la siguiente semana o el siguiente mes van a poder pagar sus alimentos, su comida, ¿no? Diego, precisamente como contrapunto al perfil del hombre más rico de México, tenemos otro ejercicio de periodismo de investigación muy valioso que se presenta justamente el próximo mes en México, que se llama Los 12 mexicanos más pobres, es el lado B, ¿no? La otra cara de la moneda. Salvador, me gustaría que nos hablaras del trabajo colectivo que hay detrás de esta investigación. Si bien para Diego la dificultad probablemente en esta investigación ha sido acceder a las fuentes, ¿no? Cómo te acercas a los intocables, a los más poderosos. Pareciera que cuando vas a hablar de los pobres lo tienes más fácil, ¿no? Porque, bueno, están allí y muchos están dispuestos a contarte la historia. Aquí el reto es un reto narrativo. ¿Cómo haces esta investigación más atractiva para interesar a los editores, a las propias audiencias? Un poco para desmontar el mito que hay detrás de que la información sobre pobres y desigualdad pues es poco sexy. Sí, gracias, buenas tardes. Nos interesaba sobre todo generar una narrativa de la desigualdad en uno de los polos. Si bien la desigualdad tiene evidentemente dos polos, el polo de las élites, que es un reporteo muy complicado, acceder a las élites, ya lo dijo Diego, tardó 8 años armando el perfil de Carlos Slim. Nos interesaba, y justo la idea nació hace un año aquí en Huesca, en el diálogo en el marco del Congreso de Periodismo Digital. Platicábamos sobre cómo narrar la desigualdad de un modo que sea sexy, que no sea aburrido. Cuando hablamos de pobres, normalmente esas historias terminan en las páginas interiores de los diarios, terminan sin ser destacadas. Entonces, justo el libro se llama Los 12 mexicanos más pobres, el lado B de la lista de millonarios o el lado B de la lista de Forbes, que se publica en el caso de México en unos días. Va a aparecer la lista, va a aparecer Carlos Slim, van a aparecer los millonarios, y va a volverse a hablar del dato de que en el caso de México el 1% de la población concentra más del 40% de la riqueza del país. La desigualdad en México es brutal, es uno de los países con una mayor brecha, es decir, estamos entre los 20 países más desiguales del mundo. Tenemos niveles de pobreza y de hambre similares a los de África. Y un dato muy interesante es que si Slim gana 50 millones de pesos al día, uno de los personajes del libro que hicimos gana $1 cada 15 días. Es decir, es una señora de Oaxaca que a veces pasa 2 o 3 días sin comer, que comen regularmente 2 veces al día,
que es madre soltera, pero cómo contar su historia con la dignidad con la que hacemos otro tipo de periodismo. Entonces hicimos 12 perfiles de los mexicanos más pobres, y es un tema realmente que termina revelando esa gran brecha. El tamaño de la desigualdad en un país como México es tremendo, y encuentras diferencias. Por ejemplo, la señora de la que les estoy hablando es una persona que en México, por ley, el gobierno tiene que subvencionar a la gente más pobre, le tiene que dar una cierta cantidad de dinero para que puedan simplemente comer, no es una cantidad mayor de dinero. Pero ella, como no habla español, habla una lengua indígena, cuando van los representantes de la Secretaría de Desarrollo Social a tomar el registro de las personas que merecen entrar a ese programa, no había un traductor. Ella solo habla una lengua que se llama el mixteco, y pues no accede a ese programa porque no puede nadie interpretar sus palabras hacia la gente del gobierno. Y bueno, pues encontramos un montón de cosas de ese tipo en los perfiles que hicimos. Encontramos, por ejemplo, que no acceden mucha gente a esos programas sociales, encontramos gente que pasa días sin comer, encontramos un señor, por ejemplo, que tiene 29 hijos y que tiene que repartir el dinero que gana entre toda esa prole, ¿no? Y bueno, pues es un esfuerzo, es un libro que trata de retratar ese polo de la desigualdad, y al final fuimos más de 30 personas, un grupo interdisciplinario entre reporteros, gente que hace video, fotógrafos, programadores, diseñadores, bajo la asesoría de académicos, expertos en el tema de pobreza. Es un esfuerzo colectivo, como se está haciendo el periodismo de investigación ahora, que no podemos pensar los periodistas que podemos hacer trabajos de investigación en solitario. Tenemos que asesorarnos de otras disciplinas, como es la programación, el diseño, los fotógrafos, los videastas, los expertos, etcétera. Y así se fue trenzando el asunto, ¿no? Para retratar una cara de la pobreza y de la desigualdad en México, que es un tema insultante y que hay que retratarlo, pero también de modo interesante. Esa es una labor de los periodistas, no hacer la historia plana, sino contarlo con toda la dignidad y con todos los recursos del mejor periodismo, ¿no? De ir a hablar con la gente de la localidad y a la par, hablar con los expertos, con otras personas. Y por último, para cerrar la pinza de esta intervención, tuvimos una metodología basada en las ciencias sociales, que es cómo elegimos esos 12 personajes. Elegimos los estados más pobres del país, a partir de ahí, según cifras y datos oficiales, los municipios más pobres del país, luego las comunidades o las rancherías o los pueblos más pobres de cada uno de esos municipios, y llegando ahí, pues preguntando cuál era una persona emblemática de ese tipo de pobreza. Entonces, bueno, pues estamos entusiasmados, lo presentamos en unos días en México, y generando, por pura coincidencia, pero vamos a generar, creo, una conversación pública, una discusión en el país, a partir también del libro de Diego, ¿no? Es decir, porque tenemos el gran retrato de las élites que hizo Diego Osorno, y tenemos un esfuerzo colectivo del retrato de los más jodidos o de los olvidados, ¿no? Gracias, Salvador. Más adelante es probable que volvamos a la metodología que se ha empleado. Volviendo al tema de las grandes fortunas, ¿no? de esa gran brecha que existe, de la desigualdad galopante que estamos viendo, ya no solamente en España, en España y en México, y además en el mundo entero, ¿no? Ayer hablábamos con Virginia de que en España, claro, siguen existiendo unos grupos de intocables, ¿no? Son las grandes fortunas en España, sobre las cuales se habla con números, pero sobre las cuales se investiga poco a fondo, ¿no? A Diego le ha tardado 8 años hacer un perfil político Slim, y aquí en España vemos casos bastante interesantes, como es el caso del que nos va a hablar Virginia. Es un ejercicio de investigación que ya lleva 9 años,
que, bueno, que seguramente lo conocéis todos, es el especial que se publica cada año sobre las 200 fortunas o sobre los 200 más ricos de España. Virginia, bienvenida y cuéntanos, por favor, cómo este producto, que además digitalizado te permite un gran abanico de opciones, ayuda precisamente a vigilar al poder, justamente lo que estábamos hablando al comienzo del Congreso. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí otra vez más. Gracias, Marcela. A ver, el especial que publica El Mundo desde hace 10 años, que te lo dije yo ayer mal, eran 10 años en realidad, sobre las principales fortunas de este país, yo creo que lo que hace es naturalizar de alguna manera, o ha conseguido naturalizar el que se hable de todas estas grandes fortunas, ¿no? Es un contraste al final clarísimo entre los ricos y los pobres, ¿no? O sea, hablar de los ricos al final es hablar de los pobres también, ¿no? Sobre todo en España, además, que hemos vivido en estos años de crisis una brecha, cómo se ha agrandado esa brecha, ¿no? entre los que más tienen y los que menos, y esto lo pone de relevancia año tras año. Este año, sin ir más lejos, el crecimiento de estas grandes fortunas ha sido de un 16% respecto al año anterior, ¿no? Hablamos del año 2015. Y representan estas 200 grandes fortunas el 19% del PIB español en el año 2015. Con lo cual, no deja de ser sorprendente que aunque nosotros hablemos de ellos con números, porque lo que estamos haciendo es recoger información que ya existe. Este ejercicio es un doble ejercicio, son las fortunas por un lado que están en bolsa y luego las fortunas privadas, ¿vale? Son 100 y 100, 100 que están en bolsa y 100 fortunas privadas, ¿no? Se hace las fortunas privadas, por ejemplo, yendo al registro mercantil y analizando hasta datos de hasta 7.000 empresas, o sea, es muchísimo trabajo, ¿no? Y luego yendo a los datos que publica la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son públicos para todo el mundo, recopilándolos y cruzándolos, ¿no? Lo que consigue, como decía antes, es naturalizar el hecho de hablar de todos estos personajes que en España al menos han sido inalcanzables y efectivamente intocables de alguna manera, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos años de la crisis? Que esa intocabilidad se ha roto de alguna forma, ¿no? Y yo hago un poco el paralelismo de lo que ha ocurrido también con la Casa Real, que era una institución de la que no se podía hablar y esto se ha roto, ¿no? O sea, se rompe con el anterior monarca, con Juan Carlos, sobre todo con la raíz del viaje aquel de los leones y demás, y a partir de ese momento parece que dejan de ser tan intocables. Pues lo mismo ocurre un poco en los años de la crisis, en los que estos ricos, estas grandes fortunas, que además en España son más familias casi que personas, o sea, que individuos aislados, o sea, son familias las que tienen estas empresas. Decía, en el caso de España, bueno, se puede empezar a hablar de ellos, aunque siguen siendo inalcanzables, porque, por ejemplo, ninguno de ellos concede una entrevista. No tenemos ese acceso a ellos, ¿no? Hay grandísimas empresas, ¿no? y grandísimas familias de este tipo de las que apenas sabemos nada. Por ejemplo, la banca Marc, no sabemos cuánto vale la banca Marc, ¿no? O sea, bueno, es curioso, ¿no? Pero también es curioso cómo sí que podemos empezar a hablar de gente de la que antes no se podía hablar, como por ejemplo de la familia Botín, que empieza a estar mucho más en la palestra, ¿no? Y en los medios de comunicación. Y voy a poner un ejemplo, que es cuando se anunció hace unos años, salió a la luz que tenían dinero en Suiza, que luego fue algo que se confirmó a través de la lista Falciani. Algunos medios en España lo publicaron, otros medios no lo publicaron, ¿vale? Pero ahí se produce un ejercicio que va más allá, y es que cuando se anuncia este tema, a los pocos meses, de hecho el año pasado, en junio del año pasado, entra en vigor una revisión del Código Penal en España en la que se puede considerar terrorismo ejercicios periodísticos como el que llevan a publicar la lista Falciani o los correos de Blesa o lo que anunció Snowden, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene una relación directa? No lo sabemos, ¿no? Pero este es un bucle que se produce de una forma sistemática, ¿no? O sea, cuando se empieza a hablar de una forma más natural, ¿no? Bueno, pues del poder
siempre terminan entrando en juego legislaciones mucho más restrictivas, que obviamente no tienen una vinculación directa con ninguno de estos casos, pero que sí acotan mucho la posibilidad de poder seguir hablando, seguir investigando para publicar este tipo de historias, ¿no? Yo creo que es una reflexión que desde luego debemos tener en cuenta porque es muy grave, ¿no? Además la redacción de este Código Penal es tan laxa que es muy difícil determinar qué es y qué no es terrorismo, ¿no? O sea, con lo cual la puerta queda abierta y nos encontramos con casos tan extraños, por decirlo de alguna forma, como el de unos titiriteros, o sea, que al margen de lo que hicieran o de la representación teatral que hicieran, se les mete unos días en el calabozo acusados, en fin, de un delito muy grave, ¿no?, por representar una obra de teatro. Cuando empezabas tu intervención, Virginia, hablabas que hablar de la riqueza significaba, por supuesto, hablar de la pobreza. En España tenemos desde periodistas hasta analíticos e incluso expertos negando la existencia de la pobreza extrema en nuestro país. ¿Tú crees que especiales como el que publicáis rigurosamente cada año ayudan a desmentir esta versión? Yo creo que sin duda. Sin duda. O sea, además es que si cuando lees este especial, ese otro lado está muy presente, ¿no? O sea, y se muestra este contraste permanente entre los ricos y lo que está ocurriendo en España, ¿no? O sea, yo creo que es una manera de evidenciar efectivamente esa brecha. Antes de pasar la palabra al público, me gustaría incidir sobre una de las preguntas que abría un poco esta mesa escrita en el programa, sobre lo difícil que es ejercer el periodismo cuando existe una presión tan fuerte desde las altas élites, desde los poderes económicos, sobre todo en contextos tan complicados como el de México y América Latina en general. Sabéis que hace poco fue asesinada una activista de derechos humanos, una lideresa indígena en Honduras, y cada día son asesinadas personas por defender la libertad de expresión o defender el acceso a la tierra o al agua incluso. Diego, me gustaría que tú específicamente, que te has acercado a distintos tipos de poder, tanto los legales como los ilegales, en México, nos contaras qué significa hacer periodismo en este contexto. Bueno, México en el año 2000, me acuerdo, yo empezaba más o menos a reportear, tenía 20 años, y por primera vez ganó un partido político distinto al que había ganado la mayor parte del tiempo, o la que había ganado siempre en el siglo pasado. Se hablaba de que México iba a llegar a la democracia, que iba a fortalecer todas sus libertades, y que, digamos, el autoritarismo y la corrupción, que eran los dos rasgos principales del régimen que en el siglo XX había gobernado México, iban a desmantelarse, ¿no? Y México iba a ser un país más democrático. Y lo que vimos, lo que nos ha tocado es que ese autoritarismo y esa corrupción de un solo partido se dispersó a todos los demás partidos, ¿no?, y a todas las demás esferas de gobierno. Entonces, en México, un periodista o un defensor de derechos humanos, cualquier persona que busque la verdad, tiene que trabajar bajo ese riesgo. O sea, es algo que uno tiene que dar por sentado, no es que uno crea que va a poder buscar la verdad en un país como México y no va a asumir riesgos, consecuencias, porque es un régimen todavía autoritario y corrupto, es un Estado que tiene esos elementos predominantes en su composición. Y en ese sentido es muy complicado, ¿no? Pero por eso mismo también es más importante hacer periodismo, para poder tratar de denunciar y contrastar eso. A mí me tocó conocer España en el año 2002 y bueno, fue una cosa bonita y todo, pero tuve que hacerlo porque había publicado yo una historia en la ciudad donde yo nací, que es al norte, en Monterrey, y esa historia me había provocado muchas amenazas, una historia donde yo probaba la relación entre un gobernador y un jefe de un cártel de la droga, y bueno, tuve que venirme unos meses para acá. Luego mataron al capo y al gobernador lo hicieron secretario de Economía y pude volver a México, ya estaba todo normal, digamos, ¿no?, para mi trabajo. Y es algo que yo no veo de manera peculiar, es algo que forma parte, digamos, de mi trabajo. Justo el año pasado
A mí me había tocado cubrir una rebelión en 2006 en un estado del sur del país, un estado indígena muy bonito, mucha riqueza cultural, que se llama Oaxaca, y me tocó una serie de ejecuciones de opositores, de manifestantes. En el caso de una de ellas, logré conseguir información y tratar de iniciar un proceso judicial contra los autores materiales e intelectuales. Hasta el año pasado, 9 años después, logré a través de un pequeño grupo multidisciplinario convencer a un fiscal para que con esa información que había yo juntado, más habían juntado otras personas, se consignara a los autores materiales de este asesinato, de un campesino que sembraba hortalizas y que había participado en una manifestación y lo habían matado para que escarmentara el resto de la población. 9 años después se logró la consignación, hubo todo un apoyo de muchos grupos y todo para hacer esta consignación contra 7 personajes, 5 asesinos que usaban el uniforme de policía, el jefe de la policía y el alcalde, y se logró la consignación. Ahora están prófugos, 6, la policía solo ha detenido a 1, ¿no? Después de eso. Entonces, ser periodista en México es muy frustrante por un lado, porque tienes que trabajar mucho para conseguir la información, tienes que esperar bastante tiempo para que los resultados de tus trabajos repercutan, influyan, pero al mismo tiempo me parece más necesario que nunca. Yo no me imagino haciendo periodismo en Noruega o en países donde no pasa nada. Ayer a mi hijo aquí, un periodista de Huesca, lo entrevistaba para su noticiero sobre el clima. Le preguntaba que cómo veía el clima de Huesca. Yo no me imagino jamás haciendo una nota en México sobre cómo está el clima en mi ciudad, ¿no? Diego, gracias. Para completar la pregunta que te hacía, me gustaría escuchar a Salvador explicando un poco más a fondo cómo se puede hacer otro tipo de trabajo periodístico al margen de los grandes medios o de los medios tradicionales en tu país. Tú trabajas para un medio tradicional y al mismo tiempo coordinas a un colectivo de periodistas que están además en distintos países del mundo, periodistas mexicanos, que tiran adelante proyectos de investigación de largo aliento, periodistas comprometidos con temáticas sociales, pero además periodistas que trabajan con muchísima rigurosidad y periodistas que luchan sobre todo, no solo por supuesto, sortear los problemas que hay para la libertad de expresión, sino también para hacer periodismo de calidad. Claro, sí, pues nos hemos tenido que dar a la tarea en México de diversificar el modo en el que estamos haciendo periodismo, porque sin duda es uno de los países, si no es el que más, por los propios indicadores, es donde más periodistas son asesinados en los últimos años, es donde ejercer el periodismo en ciertos temas conlleva generar amenazas y presiones de mucho tipo. Entonces, hay que diversificar la manera y la estrategia con la que estamos enfrentando el reto de retratar el país y de retratar las cosas que están ocurriendo. Por una parte, coordino la unidad de investigación del Universal en México, que es el periódico que más tráfico web tiene en el país. Es un periódico influyente, poderoso, etcétera, donde hemos encontrado espacio para contar un montón de historias. Y por otra parte, hicimos un grupo, un colectivo de periodistas iberoamericanos, donde tenemos un colega en Madrid, una colega en Barcelona, un compañero en Berlín, un compañero en Lima, en México, en Los Ángeles, otro compañero que viaja por todo el mundo, narrando cualquier tipo de cosas. Entonces, ese colectivo, que se llama cuadernos_raya.com, es una página web y a la vez es un sitio donde estamos haciendo la crónica de los asuntos que retraten la globalidad, por una parte, y que de pronto elegimos un tema, ¿no? La violencia en las fronteras, y vamos todos a contar desde nuestros países y hacemos un retrato sobre ese tipo de asuntos. O la desigualdad en Berlín es una cosa interesantísima si la contrastas con Madrid y la contrastas con la Ciudad de México y Los Ángeles. Entonces, a partir de ese colectivo de Cuadernos Doble Raya, generamos el proyecto del libro Los 12 mexicanos más pobres,
Entonces, esos periodistas que estamos ahí, nos fuimos a tratar de investigar y de narrar ese polo de desigualdad que hay en el país, ¿no? A partir de algo muy simple. Me parece que el periodismo de investigación debe tener 3 ingredientes. Esos ingredientes son tener datos sólidos, debe tener historias para darle rostro, ¿no? Los datos sin rostros y sin relato humano de lo que ocurre no tienen el pegue, el impacto, y es injusto solo dar datos sin dar historias. Y por último, hay que dar contextos. En el momento en el que esas 3 cosas se unen, el periodismo de investigación estalla: datos, contexto e historias. Y esa vocación nos ha llevado a tratar de hacer un relato de la desigualdad, de hacer un relato de la corrupción, hacer relatos de la violencia, de los temas que interesan, ¿no? Y yo creo que cualquier tema, si encontramos los formatos adecuados y encontramos los ángulos adecuados, pueden ser interesantes y pueden ser sexys. No hay que decir jamás, a este tema no le entramos porque la gente no lo está leyendo, no le está dando clics. A veces estas historias de los temas que pensamos que no van a ser exitosos en la web o que no van a tener clics, encontramos que si lo sabemos narrar, si lo sabemos contar, terminan siendo muy leídos. Solo imaginemos una cosa: los temas de medio ambiente. Hace 10, 15 años parecían aburridísimos. Ahora incluso está de moda, es sexy hablar del medio ambiente, la gente va y lo lee, pero ha costado un montón de trabajo, ha costado 10 o 15 años a mucha gente tratar de encontrar las narrativas adecuadas, y ahora no es un tema de medios marginales, es decir, son temas de televisión y de grandes medios, ¿no? Salvador, tú hablabas hace un momento de un ejercicio multidisciplinar en el que dialogan periodistas, expertos, académicos y una construcción colectiva e integradora. Sobre esto sabe muchísimo Virginia. Me gustaría, Virginia, que nos hablaras. Tú vienes de una experiencia interesante que es la integración precisamente de grupos dentro del diario para precisamente ir más allá, ¿no? Ir un paso más allá en el periodismo. ¿Cómo lo ves tú ahora que nos enfrentamos a temas, lo decíamos hace un momento, ¿no? Ahora se puede hablar de la Casa Real, ya no son intocables, se pueden hablar de las grandes fortunas en España con nombre y apellido. ¿Qué tan importante es que exista esa integración en el interior de las redacciones, ya no solamente con periodistas, ¿no? Sino con ingenieros, con informáticos, con gente que venga de fuera y no solamente del mundo del periodismo? Es fundamental, o sea, que participen todos los actores que puedan tener algo que decir en cualquier proyecto informativo, ¿no? Porque con eso solo ganamos, o sea, y al final gana el lector, ¿no? En un tema como este que estamos tratando, pues incorporar, como hemos hecho, por ejemplo, en esta última etapa, a ingenieros, al equipo de investigación de periodismo de datos, ¿no? Y que vean cuál es la mejor manera de contar esa historia y de permitirle al usuario que juegue, entre comillas, con esos datos, ¿no? Y que los cruce y que, pues que los mueva él y saque sus propias conclusiones es clave, ¿no? Porque esa es una de las cosas en las que estamos ahora mismo. O sea, ya el lector no está esperando solo a que le demos la información mascada, o sea, está esperando a poder jugar con ella para sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y esa es la oportunidad que se le da cuando en un equipo así integras, o sea, terminas en un equipo multidisciplinar en el que no solo hay periodistas, sino que participan también otros perfiles, como eso, ingenieros de desarrollo, pero vamos, el periodista es fundamental, ¿no? O sea, y el especialista en economía en un caso así, ni te cuento, claro, muy importante. Gracias. Gracias a los tres. Me gustaría ahora que abriéramos un turno de preguntas. Tenemos 16 minutos de reloj. Os pediría que las intervenciones fueran cortas y dirigidas a la persona que queréis que os conteste, por favor. Hola, yo tengo una pregunta para Virginia. Virginia, ¿crees que en el caso de la crisis de refugiados en Europa ha habido un ejercicio de captura política, en este caso captura política institucional? Perdóname, es que no veo dónde estás. Estoy aquí. Ah, vale. Te pregunto si en el caso de la crisis de refugiados en Europa ha habido un ejercicio de captura política de los medios, en este caso de captura política institucional. Esa es mi pregunta. Y si estás de acuerdo, ¿por qué? Bueno, yo creo que es bastante posible que sí.
Lo que pasa es que es un tema tan enormemente complejo que hay que abordarlo desde más ópticas, no solo desde esa óptica, ¿no? Mira, es un asunto que hemos hablado muchísimo en la redacción del Mundo, donde hemos cubierto desde el primer momento, de verdad, con un esfuerzo, ¿no? Y haciendo un ejercicio de conciencia de lo necesario que era dar una buena cobertura al tema de los refugiados, que desde el mismo mes de julio hemos tenido a gente trabajando allí sobre el terreno, ¿no? Cuando publicamos estas informaciones, luego en la página web, la respuesta de la audiencia es escasa. Entonces es muy difícil defender la necesidad de estar haciendo una cobertura cuando el resultado que estás obteniendo, y ya sabemos que el periodismo no es publicación y resultado, ¿no? Hay mucho más entre medias, pero tenemos la suerte para algunas cosas y la desgracia para otras de que se mide todo al instante, ¿no? Y por tanto sabemos cuál es ese resultado. Entonces se juntan distintos factores, ¿no? O sea, se junta una especie de agotamiento por parte de la audiencia de este tipo de temas que posiblemente viene impulsado por el ejercicio de desgaste que están haciendo las propias instituciones con cumbre tras cumbre, tras cumbre, tras cumbre, que no sabemos cuánto cuesta cada una de estas cumbres y cuántas vidas se podían estar salvando con el dinero gastado en todas estas cumbres, ¿no? Al final es una especie de ejercicio de desgaste colectivo que termina teniendo una repercusión también en la información que sale a la luz. ¿Más preguntas? Sí. En relación a lo que se comentaba sobre la libertad que hay en concreto en el Estado español para pronunciarse, publicar determinados temas, suelo recordar que estos días una información sobre unos mensajes privados que lanzaban los reyes de España apoyando a un presunto empresario implicado en cuestiones de corrupción ha sido publicado por un medio digital, el diario.es, y esta misma información que aparentemente tiene bastante interés informativo en un diario muy consolidado de papel en su edición de hoy, es un breve en la página 21. Entonces, en este momento en el que hay una posibilidad de cambio político, que se ha reflejado en las últimas elecciones, de cambio económico, puesto que la situación política está muy vinculada a una crisis económica, ¿consideran que cualquier posibilidad de cambio político tiene que estar anclada o tiene que haber algún gran medio que sea sensible a esta posibilidad de cambio? Lo digo porque, por ejemplo, en los años de la transición en España, sí que el cambio político que se produjo con la llegada del Partido Socialista al poder estuvo también muy vinculada al papel que jugó el diario El País. Sin embargo, a día de hoy parece que solamente el entorno, el sistema, la estructura de medios que hay hoy en día está muy vinculada al sistema de partidos que está en estos momentos puesto en cuestión. Entonces, la pregunta concreta ¿es posible un cambio político sin un gran medio detrás que sea sensible a esa posibilidad de cambio? ¿La pregunta para quién es? Abierta. Bueno, sí, es abierta. Virginia. Bueno, no es fácil, ¿eh? Pones en un brete. Pero vamos a ver, yo creo que lo que estamos viviendo es un choque de trenes ahora mismo, ¿no? Y lo estamos viviendo en todos los ámbitos de la sociedad, en el ámbito político, en el ámbito periodístico, en el ámbito social, ¿no? Se está produciendo una especie de encaje forzado de piezas que no siempre encajan, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿si es posible un cambio político sin un gran medio que lo apoye? Yo creo que sí. O sea, yo no creo que no se trata tanto de apoyar un cambio político como de en fin, seguir denunciando lo que hay que denunciar y teniendo ética periodística y honestidad y ganas, ¿no?, de contar lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que cuando un gran medio mata en un breve, mata entre comillas, ¿no?, una información que tiene una cierta relevancia, muchas veces tiene más que ver con los egos periodísticos, casi si me apuras, que con intereses periodísticos. No sé si me explico, ¿no? En fin, ¿lo hacemos todo bien? Desde luego que no, ¿no? Pero yo creo que los grandes medios también están empezando a entender que así tampoco se puede seguir funcionando para siempre, ¿no? O sea, y vamos, a mí me consta en el medio que yo trabajo en El Mundo que se está haciendo un ejercicio, desde luego, para compasar o para compasarse a todo el cambio social que se está produciendo, ¿no?, que es fundamental.
Yo creo que la mejor relatoría de las transformaciones de nuestro tiempo ahorita están siendo contadas en los medios antes llamados digitales, llamémosles alternativos, no sé cómo llamarles, porque ahora todos los medios son digitales, pero seguimos diciéndolo así. Sin embargo, hay un híbrido. En los medios tradicionales, o antes llamados tradicionales, no son monolíticos. Muchas de las grandes crónicas de nuestro tiempo están ocurriendo en medios grandes o poderosos. Sin embargo, sí veo, y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso del diario.es, trato de estudiarlo, y ahí veo un registro de relatoría, de transformación de la vida política y social en España, pero también sigo encontrando relatos en el mundo e incluso en el país de lo que está ocurriendo. Y eso mismo ocurre en Colombia o ocurre en México. Los medios digitales o los medios alternativos están haciendo una labor bien importante de retrato de nuestro tiempo, pero bajo una cuestión híbrida. También lo hay en los otros, ¿no? Virginia, por favor. Claro, es que hablamos de este tema en concreto, de lo que ocurrió hoy, ¿no? Pero claro, ahora estaba echando la vista atrás. Hombre, El Mundo, por ejemplo, es un periódico que es creo que el que más casos de corrupción está sacando a la luz de forma constante, ¿no? Está poniendo contra las cuerdas a muchos políticos, no por el hecho de poner contra las cuerdas, sino por hacer una denuncia de un mal ejercicio político y de una irresponsabilidad política o en el ejercicio de una responsabilidad política, ¿no? Eso también es parte de ese cambio. O sea, es que no nos podemos quedar solo con una parte, ¿no? de eso. Es que todo es parte de ese cambio, el poder denunciar estos abusos de poder, y creo que este es uno de los medios que más lo ha hecho, pero hay otros de los grandes que también lo hacen a diario, ¿no? Me gustaría que Diego pudiera también responder a la misma pregunta. Sí, yo comparto esta percepción. Me parece que también hay, por lo menos en México, una distorsión con muchos casos de corrupción. Venimos el año pasado, y por aquí está uno de los periodistas que investigó el caso, de una denuncia muy contundente, además muy impecable en cuanto a metodología y trabajo, de corrupción por parte del presidente de México, que tuvo como consecuencia el despido del equipo de periodistas que hizo este trabajo, del lugar donde lo hacían, y prácticamente un muy escaso acompañamiento por parte de los medios establecidos de este escándalo de corrupción. Y no era un mail o un WhatsApp donde le decía Yogi o no sé qué, sino que era un caso de corrupción enorme, que implicaba además licitaciones de obras millonarias en México, y los medios tradicionales, o los medios establecidos, hicieron caso omiso. Obviamente me parece que esos medios hacen también un poco el ridículo. Esta investigación está en todas las redes sociales en México, es un lugar común, ya ha recibido todos los premios internacionales que se puedan recibir, y creo que está pasando esta distorsión, y que me parece sano también, porque dentro de los periódicos establecidos tradicionales, yo sé que hay corrientes que buscan cambiar las cosas, que buscan hacer estos medios un poco más abiertos, más dinámicos. Simplemente creo que en el caso mexicano se ha juntado con la crisis económica, y ahora los medios dependen más de los presupuestos públicos para poder subsistir, y eso hace que a veces el periodismo de investigación que sale en estos medios, pues es un periodismo de filtración. El mismo sistema quiere deshacerse de algún gobernador o de algún líder sindical que le parece ya incómodo y que su corrupción es demasiado ostentosa, y entonces usa estos medios simplemente para limpiar el sistema, pero no hay, me parece, la suficiente vehemencia en muchos de los medios establecidos de México en desenmascarar, porque el autoritarismo y la corrupción, que decía en mi intervención pasada, están todavía muy arraigados en el régimen político mexicano. El caso del que hablaba Diego es el del equipo de Carmen Aristegui, con uno de los periodistas que está aquí entre nosotros, que es Daniel Lizárraga, y el caso es la Casa Blanca de Peña Nieto, que sigue online, y os recomiendo que lo leáis. Otra pregunta más, y por favor la persona que pregunte que se ponga de pie para que la podamos ubicar fácil. Gracias. Muy buenas. Yo quería preguntarles, bueno, cualquiera de los tres, o quizá los tres. Habéis estado hablando de los medios tradicionales, un compañero hacía igual referencia a los medios tradicionales, pero digamos poner en marcha
Luego subsistir es otra cosa, pero poner en marcha un medio digital, el poder lanzarse, lo hemos visto con gente que ha ido poniendo medios en marcha en los últimos años, el caso de Pedro J. o el caso de Eduardo Inda, que han lanzado, veremos a ver con qué suerte lo van consiguiendo. Digamos que es más fácil rebelarse contra el poder, esto que estaba diciendo ahora al final Enrique. Yo creo que es más fácil levantarse contra el poder y cambiar, intentar, entre comillas, cambiar algo o hacer esa limpieza profunda de la que hablabas. ¿Hasta qué punto creéis que eso puede llegar a cambiar el panorama de los medios en general? Es decir, ¿es el periodismo digital, que es inicialmente más fácil ponerlo en marcha, puede llegar a limpiar el mundo del periodismo en general, de las grandes empresas, de los grandes emporios informativos? Gracias. Te diría, antes hablaba de la profunda transformación que está sufriendo la sociedad en todos sus ámbitos, ¿no? Y creo que también lo está sufriendo en el ámbito de la transparencia a todos los niveles, ¿no? Y esto afecta también a las propias empresas. Creo que todavía no estamos en ese punto, pero vamos a ir llegando al momento en el que las grandes corporaciones, las grandes empresas entiendan, y la gente que está en el poder entienda cuál es el trabajo de un medio de comunicación, al menos en un país como España. En México creo que os queda todavía un camino un poco más largo, ¿no? Pero yo en ese sentido soy bastante optimista y creo que la pregunta, que la entiendo, o sea, no debería ir tan enfocada por la parte de los medios como por la otra parte. O sea, porque al final los medios a lo que nos tenemos que dedicar es a poner negro sobre blanco lo que está ocurriendo. Lo que es inconcebible es que del otro lado se haga un ejercicio y todo el mundo demos por sentado que ese ejercicio es lícito y válido para que ese trabajo no lo podamos hacer. Sí, yo creo que ahí el reto es hacer financiables esos proyectos digitales. Los periodistas tenemos que ser, como decíamos hace rato, multidisciplinarios. Si queremos lanzar un sitio digital que dure más allá de un mes o 2 meses o un año, pues tendremos que aprender a generar los recursos con los cuales lo vamos a financiar y a ser influyente, ¿no? Otra pregunta, tenemos tiempo para una más. Hola. ¿Funciona? Sí. Buenos días, muchas gracias por las ponencias. Yo quería, sobre todo a Diego y a Salvador, preguntarles un poco por esos proyectos de largo recorrido. Me imagino que muchas informaciones son informaciones públicas, nombramientos y tal, pero en un país en el que los periodistas se juegan la vida, ¿cómo encontráis esas otras informaciones para hacer esos libros, reportajes, pues con tanta profundidad, ¿no? Y llegáis al fondo? Diego. Sí, bueno, en mi caso yo había reporteado, digamos, poco a las élites, al poder, y algo que sucede, me parece que en cualquier élite, no nada más en la mexicana, es que hay una gran muralla, una gran complicidad entre todos los participantes como para soltar información, ¿no? Entonces, en mi caso fue muy, muy difícil, digamos, lograr entrar a esa muralla. Yo tuve que, pues, hacer un trabajo de investigación muy básico, muy de tierra, primero con actores muy periféricos que me iban dando pistas, elementos, la mayoría de ellos en off the record, no se animaban a dar como declaraciones en on the record, pero luego ya con esas pistas o elementos yo podía hacer entrevistas con funcionarios o con personajes públicos, y yo teniendo cierta información conseguida off the record, poder hacer confirmaciones o descartar cosas e ir entrando, que requirió mucha paciencia. Tuve que recurrir, hay un sistema de acceso a la información en México que funcionaba bien, ahora lo están estropeando, o lleva un par de años deteriorándolo el nuevo gobierno, lo más que puede. Y aparte, a través de ese sistema logré, por ejemplo, después de un año, conseguir cierta documentación que me ayudaba a mí a comprobar una relación que tenía un familiar de Carlos Slim con una policía mexicana que realizó muchas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en una época del país en el contexto de la Guerra Fría. Es muy complicado. Yo para el libro he entrevistado a 2 expresidentes mexicanos que inicialmente me han dado la entrevista grabada en on the record y que
tiempo después han preferido que lo que ellos me han dicho yo lo usara, pero sin mencionarlos a ellos. Es el miedo que había a provocar la molestia de uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los hombres más poderosos de México. Entonces como decía también en una intervención anterior, algo que requiere pues de mucha terquedad. Yo creo que esa es una característica fundamental que tiene que tener alguien que quiera hacer periodismo en México, periodismo de largo aliento, no mucha paciencia. Yo el proyecto lo abandoné un par de veces, yo dije, yo ya no aguanto, voy a hacer otra cosa, ¿no? Voy a abandonarlo, pero la posibilidad de poder contar algo de estos actores que son tan importantes en la vida cotidiana de mi país y de muchos otros países, y que no lo sabemos porque ellos no pasan por ningún proceso democrático, no pasan por ningún escrutinio público, porque además son anunciantes de muchos de los medios de comunicación y eso les hace controlar, digamos, lo que se dicen sobre ellos en los medios de comunicación. Eso me animaba más, ¿no? Creo que uno como periodista está en México, como lo decía hace rato, en esas dos sensaciones, ¿no? De frustración, pero también de aliento por lograr algo que se tiene que mostrar y que es un absurdo, es reportear un absurdo, reportear al hombre más rico del mundo en un país de 50 millones de pobres. Es un absurdo con el que hemos vivido en México mucho tiempo y me parece que el periodismo tiene que estar para mostrar esos absurdos, ¿no? Claro. Bueno, se nos ha acabado oficialmente el tiempo, pero quiero dar la oportunidad a Salvador de que responda muy brevemente esa pregunta porque nos dará el contrapunto para precisamente cerrar esta ponencia sobre captura política y periodismo. Claro, yo creo que el punto básico del reporteo es ensuciarse los zapatos. En el caso del libro de los 12 mexicanos más pobres es ir al pueblo, hablar con un montón de gente, caminar por los caminos de terracería, y eso te va a hacer llegar a una información cada vez de mayor profundidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Salvador, Diego, Virginia, y todos vosotros también muchísimas gracias por habernos escuchado. Este tema da para conversaciones largas, estamos aquí 2 días y seguimos conversando sobre periodismo, desigualdad y captura política también en las redes sociales. Muchísimas gracias.